Hay algo que para millones de mexicanos parece completamente normal cuando vemos una casa, la azotea. Está ahí, forma parte de nuestro paisaje diario. La usamos para tender ropa, almacenar cosas, construir otro piso en el futuro, poner tinacos, subir a revisar instalaciones o simplemente como parte natural de la vivienda. Para nosotros, una casa con techo plano y azotea es tan común que rara vez nos detenemos a cuestionarlo. Pero cuando volteamos a ver a Estados Unidos, el panorama cambia muchísimo. Allá, en gran parte de las viviendas, predominan techos inclinados, áticos o estructuras completamente distintas. Las azoteas, como las conocemos en México, simplemente no son parte central del diseño cotidiano. Y entonces surge una pregunta bastante interesante. ¿Por qué en México casi todas las casas tienen azotea, mientras en Estados Unidos esto no ocurre de la misma manera? ¿Es por clima, materiales, dinero, cultura o simplemente porque ambos países desarrollaron formas muy distintas de construir viviendas según sus propias necesidades? Porque aunque parezca un detalle arquitectónico menor, la realidad es que detrás de esto existen factores profundos relacionados con clima, urbanismo, economía y expansión familiar. Quédate, porque aquí te vamos a contar por qué en México tenemos azoteas y en Estados Unidos no. Esto es Nación Comparada. Para entender por qué las azoteas son tan comunes en México, primero hay que hablar del clima y los materiales de construcción. En gran parte del territorio mexicano, especialmente en muchas zonas urbanas, el clima permite estructuras de concreto con techos planos sin enfrentar problemas extremos constantes como grandes acumulaciones de nieve o lluvias severas prolongadas que exijan techos inclinados para evacuar cargas pesadas. El concreto se volvió uno de los materiales más comunes en la construcción mexicana debido a su durabilidad, resistencia y posibilidad de expansión progresiva. Esto permitió que millones de viviendas adoptaran diseños de techo plano que además ofrecen ventajas prácticas importantes. Y aquí aparece uno de los factores más importantes: crecimiento futuro. En México, para muchas familias, una casa no necesariamente se construye como proyecto completamente terminado desde el inicio. Muchas viviendas están pensadas para crecer con el tiempo, añadir nuevos pisos, ampliar habitaciones o adaptarse conforme cambian necesidades económicas o familiares. La azotea facilita enormemente este modelo de expansión progresiva. En otras palabras, muchas azoteas no solo son techos, son potencial de crecimiento. Además, cumplen funciones cotidianas muy prácticas: tender ropa, colocar tinacos, almacenar objetos, revisar instalaciones, realizar mantenimiento o incluso funcionar como espacio adicional dentro del hogar. También existe una lógica económica. Construir techos planos de concreto puede facilitar ciertos procesos estructurales dentro de modelos urbanos densos donde la verticalidad progresiva tiene mucho más sentido. Por otro lado, en Estados Unidos, gran parte del desarrollo residencial estuvo influido por factores climáticos distintos, materiales más ligeros como madera y diseños donde techos inclinados ofrecen ventajas frente a nieve, lluvias intensas o condiciones ambientales específicas en muchas regiones. Los techos inclinados ayudan al drenaje, reducen acumulación de agua o nieve y se integraron históricamente al diseño suburbano predominante. Además, muchas casas estadounidenses fueron concebidas como estructuras terminadas desde el inicio, no necesariamente pensadas para expansión vertical progresiva, como ocurre frecuentemente en México. Esto hace que el concepto de azotea funcional, como lo entendemos en México, simplemente no tenga el mismo peso estructural o cultural en gran parte de Estados Unidos. En pocas palabras, la azotea mexicana no existe por casualidad. Responde a clima, materiales, economía, urbanismo y una forma particular de entender la vivienda como proyecto adaptable a largo plazo. Ahora, cuando analizamos más profundamente por qué en Estados Unidos predominan techos inclinados en lugar de azoteas como en México, entendemos que la diferencia va mucho más allá de simple diseño o estética. En realidad, estamos viendo dos formas completamente distintas de construir viviendas según clima, materiales, economía y cultura urbana. En gran parte de Estados Unidos, especialmente en regiones donde las nevadas, lluvias constantes, tormentas o humedad intensa son comunes, los techos inclinados cumplen una función estructural esencial. Permiten que el agua, la nieve y otros elementos climáticos se deslicen rápidamente, evitando acumulaciones peligrosas que podrían comprometer la estructura. En otras palabras, en muchas zonas estadounidenses, el techo inclinado no es una preferencia visual, es una necesidad práctica.
Las condiciones climáticas influyeron enormemente en el desarrollo arquitectónico residencial del país. Construir techos planos en muchas regiones podría aumentar riesgos de filtraciones, daños por peso acumulado o problemas de mantenimiento mucho más frecuentes. Además, la historia de construcción en Estados Unidos estuvo profundamente ligada al uso de madera, paneles ligeros y métodos de urbanización masiva. Estos sistemas permitieron desarrollar suburbios enteros de manera más rápida, estandarizada y eficiente económicamente, pero también favorecieron diseños inclinados tradicionales. Y aquí aparece una diferencia crucial respecto a México. La vivienda estadounidense promedio suele concebirse como una estructura terminada desde el principio. Muchas casas son diseñadas, construidas y vendidas como producto final relativamente definitivo, aunque pueden remodelarse o ampliarse, no suelen estar pensadas para crecimiento vertical progresivo, generación tras generación, como sí ocurre frecuentemente en México. En México, una familia muchas veces construye una casa pensando en etapas futuras. Hoy un piso, mañana otro, después una expansión adicional. La azotea se convierte entonces en espacio estratégico para crecimiento, adaptación o nuevas oportunidades habitacionales. Esto hace que, para millones de mexicanos, la azotea no sea simplemente el techo, es reserva de futuro. También cumple funciones prácticas profundamente integradas a la vida diaria: tender ropa, instalar tinacos, colocar antenas, realizar mantenimiento, almacenar materiales, adaptar espacios o incluso generar nuevas habitaciones con el tiempo. Por otro lado, en Estados Unidos, gran parte de las viviendas suburbanas cuentan con más terreno horizontal, patios delanteros, patios traseros o espacios laterales, reduciendo la presión por expandirse verticalmente. El crecimiento se da más hacia el espacio del lote que hacia arriba. Además, existen normativas urbanísticas, códigos de construcción y asociaciones residenciales que muchas veces regulan fuertemente apariencia, altura, materiales y modificaciones visibles. Esto refuerza modelos residenciales más uniformes y menos flexibles que muchas viviendas mexicanas autoconstruidas o progresivas. Y aquí entra también una cuestión cultural. En México, la casa suele verse como patrimonio adaptable, en constante evolución y profundamente ligado a posibilidades económicas familiares futuras. En Estados Unidos, muchas veces la vivienda se concibe más como producto inmobiliario terminado dentro de desarrollos estructurados. Eso cambia completamente la lógica de construcción. Mientras en México una azotea puede representar crecimiento, utilidad, expansión y practicidad, en Estados Unidos simplemente no existe la misma necesidad funcional ni cultural para que ese modelo domine. Incluso visualmente, esto transforma ciudades enteras. Las ciudades mexicanas muestran techos planos, estructuras preparadas para expansión y una relación distinta con la vivienda como proceso continuo. En cambio, gran parte de las zonas residenciales estadounidenses reflejan uniformidad, planeación anticipada y construcciones mucho más cerradas en diseño final. En pocas palabras, la azotea mexicana existe porque responde perfectamente a nuestras condiciones climáticas, económicas y sociales. No es casualidad. Es el resultado de décadas de adaptación urbana, necesidad familiar y formas particulares de construir patrimonio. Mientras tanto, el modelo estadounidense responde a otro contexto completamente diferente, donde clima, materiales, planeación suburbana y regulación impulsaron techos inclinados como estándar dominante. Por eso, cuando un mexicano ve casas sin azotea, puede sentirse extraño, porque aquí la azotea no solo cubre una casa, representa posibilidades. Y eso demuestra cómo algo tan aparentemente simple como el techo de una vivienda puede revelar diferencias enormes sobre historia, economía, urbanismo y cultura entre dos países. Y ahora que lo sabes, ¿tú qué prefieres? ¿Las azoteas mexicanas llenas de posibilidades o los techos inclinados estadounidenses? Te leo en los comentarios. Y si este video te hizo ver tu propia casa de forma diferente, suscríbete a Nación Comparada.